Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Manuel. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Leonardo Buniab, economista, además experto en calificación de riesgos, una materia muy importante. Bien importante ahorita, sobre todo cuando todo corre riesgo. Y cuando hay tanto riesgo, claro. Cuando hay tanto riesgo. Estamos inmersos en el riesgo. Así es, y hemos como aprendido a manejarnos en el riesgo. Aunque el riesgo es inherente a la vida. Exacto, que eso es muy interesante, ¿no? Así es. Ahora, el doctor Buniac tiene una tesis muy interesante sobre los temas que siguen a los momentos de definiciones. Es decir, cómo nosotros después, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar si aquí realmente logramos generar un cambio, una situación que lleve a enrumbar el país? ¿Cuáles son las etapas que tendremos que cubrir? Bueno, hace 25 años, con un marco macroeconómico como el venezolano, alguien diría lo que nos espera es un shock, una suerte de plan de ajuste muy fuerte, tipo receta del año 89. Lo que se llama paquetazo. Un paquetazo con las consecuencias sociales que vivimos en el pasado y que el Fondo Monetario aprendió mucho estos últimos años. Realmente, cuando vamos a ver qué hacer en Venezuela después que se produzca una suerte de vuelta de tuerca, lo primero que hay que pensar, Maki, es en la emergencia económica. Realmente esto se come de la siguiente manera. En primer lugar, pensar en la emergencia. Y hay que definir qué es la emergencia. Y la emergencia es garantizar la gobernabilidad. Es decir, de qué manera usted le da sostenibilidad, viabilidad institucional al nuevo gobierno. Eso es como básico y elemental, ¿no? Eso es como básico, pero a veces no lo entendemos bien, sobre todo los economistas no lo entendemos bien. Lo segundo ya es pensar en un plan de estabilización, un plan para resolver, para superar los principales desequilibrios y distorsiones económicas de corto plazo que tiene la economía venezolana. Y luego, más allá, pensar en programas de reformas estructurales muy profundas para sentar las bases para el crecimiento económico sostenido, no inflacionario. ¿Por qué razón? A veces la tentación de comenzar a crecer de inmediato y rápidamente está ahí sobre la mesa, y el problema está que el crecimiento económico nunca está a la esquina, al lado de un plan de estabilización. Si tú no complementas un plan de ajuste o un plan de estabilización con reformas estructurales, los desequilibrios inicialmente superados con el plan de ajuste vuelven a reaparecer y reaparecen con mayor fuerza. Bueno, eso La tenemos primera historia tarea nosotros. sería el combate a la inflación, ¿no? Entonces, yo pienso que lo primero, antes de abatir la inflación, lo primero es resolver Que la tampoco emergencia se va a abatir económica. así automáticamente, ¿no? Yo pienso que lo primero es abatir la emergencia económica. La inflación es un tema que tenemos que trabajar, pero lo primero es la emergencia. ¿Y qué es la emergencia? La gente. Estudios que ya ha hecho la Universidad Católica y otras universidades te dicen más o menos que entre 65 y 70% de la familia venezolana va a requerir ayuda económica en el año 2017-2018. ¿Y de qué estamos hablando? Del programa de subsidio directo a la familia, porque la gente está pasando hambre. Y el primer elemento de restricción que va a tener el programa económico de un nuevo gobierno es un tema de gobernabilidad. La luna de miel entre el nuevo gobierno y la población venezolana va a durar 45 días, 60 días como máximo. En consecuencia, lo primero que usted tiene que atender es la emergencia económica. Y eso pasa por comprender que la familia venezolana va a requerir ayuda. Y ayuda es subsidio directo a través de diferentes mecanismos. Eso no solamente es subsidio directo, sino lo primero yo diría, no sé, pero es llenar los anaqueles, Para allá vamos. tanto de farmacia como de automercado. Así es. Y eso pasa entonces, subsidio directo para la familia, pero la pregunta es ¿para comprar qué? Si tú le preguntas a Fedecámara, le preguntas al sector productivo en cuánto tiempo pueden llenar los anaqueles, pues no lo van a poder hacer en 30 días ni en 60 días. Así que usted tiene que hacer una importación masiva de bienes y servicios, medicina, alimentos, materia prima para la producción, y tiene que hacerlo a corto plazo. Usted va a requerir en el primer momento entre 10 y 11 mil, 12 mil millones de dólares para financiar la emergencia económica, que pasa por darle de comer, darle alimento a la población y darle medicina a la población. Ese es el primer elemento, parece mentira, antes de pensar en abatir la inflación. ¿Y hay divisas disponibles para eso? Esa es otra discusión. Ajá, yo iba a preguntar justamente dónde va a Esa es salir otra eso. discusión. Primero lo primero. Lo primero es pensar que el primer elemento de restricción, de gobernabilidad que tiene el nuevo gobierno definitivamente es resolver la luna de miel. Y el tema pasa por entender que el nuevo plan de ajuste
el plan o el programa económico tiene elementos de gobernabilidad que condicionan la velocidad para batir la inflación y el impacto del nuevo ajuste. En consecuencia... Bueno, el nuevo gobierno y el viejo gobierno también. Así es. Si el viejo gobierno toma la decisión de un cambio de rumbo, también tiene que afrontar Es esa correcto. exigencia. Entonces el tema aquí, un factor crítico de éxito definitivamente es entender esto, que deben producirse los acuerdos porque no se puede transitar un plan de estabilización macroeconómica sin que haya coalición política para atenderlo. Entonces, el primer elemento básicamente es la emergencia que pasa por atender lo que tú acabas de comentar, darle comida, llenar los anaqueles de alimentos y de medicina, y eso supone importar, y estamos hablando que en el año 2017, si es el caso, estamos hablando de importaciones entre 45.000 y 55.000 millones de dólares para llenar los anaqueles y resolver el problema. Ahora, ¿con qué? La pregunta es ¿con qué? ¿Con qué se sienta la cucaracha, como por ahí dicen? Bueno, el tema pasa por lo siguiente. Usted tiene que ir a una misión con el Fondo Monetario Internacional, a juro. No le queda otra alternativa porque el Fondo Monetario le va a dar a usted credibilidad, te va a reducir el riesgo reputacional del nuevo programa que vaya a implementar, te va a dar asistencia financiera Y va a te va disciplinar de alguna te va a manera. dar asistencia técnica más allá de la disciplina. Te va a dar credibilidad, te va a permitir atraer inversión extranjera, te va a dar credibilidad en los mercados internacionales y te va a permitir financiarte en el mercado internacional, aparte de los multilaterales, a costos razonables, porque hoy el gobierno venezolano intenta financiarse, pero a costos no razonables, lo cual expresa el problema de liquidez que tiene. Pero sí es interesante esto de cuáles son las urgencias que se van a presentar en una etapa posterior y tienen que ver con satisfacer las necesidades más apremiantes de la gente. Eso, decía el doctor Buniac, pasa por una negociación con el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales. Ahora, ¿cuánto tiempo tomaría montar un proyecto como eso o realizar eso? Y la pregunta es interesante porque si la luna de miel dura 45, 60 días y hay que conseguir la plata para llenar los anaqueles, porque esa es la gran emergencia, y tocar a la familia de menor recursos, y estamos hablando de casi 70% de la familia venezolana, la pregunta es cuánto tiempo dura montar una misión del Fondo Monetario. Bueno, la más temprana, la que se conoce, son 9 meses. Y en 9 meses se acabó la luna de miel. Así que usted invita al Fondo Monetario para conversar, el fondo te va a pedir revisar, te va a querer revisar, y en ese contexto tú tienes que buscar un crédito puente. ¿Y qué es un crédito puente? Es un crédito temporal que tú logras, que tú montas con la garantía de un ingreso futuro o de un préstamo futuro que te lo va a dar el Fondo Monetario Internacional. Cuando México, el efecto tequila, ¿qué hizo el presidente mexicano? Se fue a hablar con Bill Clinton, en aquel momento era presidente, y consiguió 40.000 millones de dólares. 20.000 se lo dio el Fondo Monetario y 20.000 en una semana se lo dio el Departamento del Tesoro norteamericano. Venezuela tiene esa opción, como tiene otros países amigos, con el cual puede habilitar rápidamente un crédito puente para financiar los 10, 15 mil millones de dólares que a corto plazo va a requerir para financiar la emergencia económica. Y sobre esa base irse montando ya en el plan de estabilización macroeconómica. Ese plan que plantea, bueno, el primero la emergencia tiene como objetivo, políticamente hablando, garantizar la gobernabilidad. Hay un elemento de gobernabilidad que condiciona la etapa posterior, que es el plan de estabilización macroeconómica. Ahora, ya el plan de estabilización, superada la emergencia o en el marco, en ese contexto, ya tú tienes que pensar entonces cómo superar los desequilibrios de corto plazo que tiene la economía venezolana. Uno, la unificación cambiaria. Hay que hacer de inmediato una unificación cambiaria y legalizar el mercado paralelo. Lo que tú no puedes hacer es levantar el control de cambio. Porque si levantas el control de cambio, todavía no has ganado la credibilidad suficiente, vas a tener fuga de depósitos de los bancos, vas a tener que elevar las tasas de interés a los niveles tales para contener la fuga de depósitos y lo que puedes fabricar es una crisis bancaria. Bueno, entonces, además hay experiencia en Venezuela claro, de eso. Claro, entonces tú no puedes levantar el control de cambio, sino tienes que hacerlo gradualmente ya en el marco de reformas estructurales que tienes que hacer. Pero a corto plazo tú puedes hacer definitivamente una unificación cambiaria y legalizar el mercado paralelo. Control de precios. Tú tienes que levantar el control de precios, porque de facto el gobierno nacional ya levantó el control de precios sin aviso y sin protesto. Práctica, sí. En la práctica, ya la economía está indexada y comprar en Miami es más barato que comprar en los bachaqueros.
En consecuencia, Así lo hagas en dólares. así lo hagas en dólares. Entonces, ya de facto el gobierno levantó el control de precios, así que tú tienes que de inmediato liberar todos los precios de la economía, excepto unos. ¿Cuáles? Las tarifas de los servicios públicos. Eso tiene que esperar. Electricidad, agua, aseo, telefonía. Pero puedes ajustar la gasolina también. Pero de corto plazo tiene que ajustar el precio de la gasolina. Claro. Pero las tarifas de los servicios públicos, ahí el tema es delicado, tienes que tener cuidado e ir a la gradualidad, porque si no vas a entrar en problemas de gobernabilidad. Y tú tienes que cuidar en este primer año exactamente esa variable. ¿Qué más tienes que hacer? Alguien te va a decir, hay que cortar de inmediato el financiamiento monetario que el Banco Central hace al Ejecutivo Nacional, lo que se llama financiar déficit fiscal con emisión inorgánica de dinero. Pues eso no lo puedes hacer. Porque si tú tienes 20 puntos de déficit fiscal y decides, con una reforma, devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela, que tenemos que hacerlo, y debes cortar el financiamiento monetario, que es fuente inagotable de inflación, y tienes que hacerlo, si lo haces de corto plazo, la pregunta es, ¿cómo financias el déficit? Hay dos maneras. O aumentas de manera muy importante los impuestos, o reduces de manera muy importante el gasto público, con impacto en lo social. Vuelve al problema de gobernabilidad. Te tienes que ir con gradualidad. El tema del financiamiento monetario debe ir con gradualidad, por lo tanto, Manuel, el abatir la inflación no es un tema de corto plazo. Si tú cierras hoy, en este momento, la emisión inorgánica o el financiamiento monetario que el Banco Central hace al Ejecutivo Nacional, al gasto público, definitivamente vas a romper las expectativas inflacionarias y la inflación puede caer vertiginosamente a corto plazo. El problema es cómo financias el déficit fiscal y a qué costo político lo vas a hacer. Leonardo, por eso además hay otra cosa importante, que cuando hablabas tú de las divisas que requieres para afrontar esas emergencias, también tienes otras cosas, que eso no se logra, como tú decías, de un día para otro. Pero también está, yo no diría que una amenaza, pero está un factor también que pesa en la situación económica de Venezuela y que tú conoces muy bien, que es la calificación del país en términos de su riesgo económico y de su riesgo político. Esa variante, ¿cuánto influye también para tomar medidas de ese tipo? Bueno, en este momento, como tú bien sabes, la economía venezolana acumula una depresión, y lamento tener que decir esto, pero que al cierre del año 2016 acumula una depresión de 25 puntos de caída en el PIB, 12 trimestres consecutivos de contracción en un ambiente de una espiral inflacionaria con impacto brutal en la economía y en el empobrecimiento de la población. Esto en un ambiente de falta de liquidez externa, porque la economía venezolana, el gobierno, te guste o no te guste, no nos agrade la calidad del ajuste, el gobierno ha hecho un ajuste, tanto en el sector externo como en el frente interno, especialmente en el frente fiscal. El gasto público ha caído un 40% en términos reales. Pero por otra parte... Eso tiene un efecto muy grande en la población. Bueno, el venezolano está pasando hambre. Está pasando hambre, y eso es una realidad y hay que decirlo. Basta caminar, basta manejar por las calles de Caracas para ver lo que ocurre en los lugares donde el venezolano está recogiendo basura. Y no es el indigente, el venezolano de la calle. En consecuencia, ¿qué pasa? Una de las características del ajuste que hizo el Ejecutivo Nacional es un ajuste externo, es decir, contrajo las importaciones, liquidó activos externos de la economía, pero por otra parte se enfrentó con un gran problema, que es que no tiene flujo de caja en moneda extranjera, e ir a los mercados internacionales se ha hecho muy cuesta arriba por la calificación de riesgo país. Es decir, la percepción del riesgo país que tiene Venezuela, que no solamente pasa por el riesgo económico, de la inestabilidad económica, sino pasa también por el riesgo político, que es la viabilidad institucional de Venezuela, el riesgo social, que es eso que está hirviendo allí, que está latiendo, que es ese riesgo latente, que es el tema social, y por supuesto la falta de divisas. Hablabas y hacías este diagnóstico y pintabas un escenario bastante preocupante sobre la situación del país, pero eso también está sustentado en un tema fundamental, que es el nivel que pueden adquirir el año 2017 los precios del petróleo, porque en mucho todo eso depende de, de este tema. ¿Cuál es tu escenario? ¿Cuáles son sus previsiones? Bueno, fíjate, el nuevo gobierno o el gobierno actual, a quien le toque, se va a enfrentar con un escenario externo muy complicado. ¿Qué ocurre? Estamos arrancando el año 2017 con un año con muy bajo nivel de reservas internacionales, los activos externos netos totalmente consumidos
el gobierno en los últimos 2 años consumió los derechos especiales de giro que están en el Fondo Monetario, vendió cuentas por cobrar. Petrocaribe, por ejemplo, con la operación desde República Dominicana, donde se vendieron 5.000 millones con un descuento de 40%, se recibieron 3.000 nada más. El gobierno hizo swap de oro, o sea, ha estado tocando los activos externos netos de la economía, y arrancamos un año entonces con un nivel muy bajo en reservas internacionales y con los activos externos consumidos. Eso hace que en un escenario de precio de $35 el barril, que es lo que estamos manejando para el próximo año, tengamos entonces un año 2017 muy complicado en el ámbito de las cuentas externas de la economía. De allí el planteamiento que es urgente ir a un crédito puente, ¿ok? E ir, por supuesto, a la misión del Fondo Monetario Internacional, que te dé asistencia técnica, pero que te dé asistencia financiera. Y Venezuela tiene capacidad, por los números que manejamos y por ser dignatario del Fondo Monetario, de llegar hasta 24 o 25 mil millones de dólares de asistencia. Ahora, ¿qué pasa con el petróleo? ¿Cuál es el escenario del próximo año? Bueno, lo cierto es que, como tú bien sabes, el mercado petrolero ha sido sometido a una suerte de tormenta perfecta, producto de una combinación de un exceso de oferta en el mercado petrolero, liderizado básicamente por la revolución del esquisto, la revolución de la lutita norteamericana, donde Estados Unidos se ha convertido en la referencia del mercado mundial de petróleo, con una producción que ya llega a los 12 millones de barriles diarios, sumando condensado, líquido de gas natural, más el esquisto, más los crudos convencionales, y por otra parte una desaceleración de la demanda petrolera, muy protagonizado por la caída, por la ralentización de China y otras economías emergentes como Brasil y Rusia. Pero por otra parte, factores geopolíticos están incidiendo en esto. ¿Qué es la OPEP? La OPEP es una suerte, y me disculpan quien me oye, una suerte de zoológico étnico religioso, donde hay monarquías sunitas del Golfo Pérsico, agrupadas en eso que llaman el Consejo de Cooperación Económica del Golfo, donde está Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, etcétera, que son todos sunitas, enfrentados con el Irán, con el persa chiita, y ahí obviamente la batalla étnica religiosa hace que la OPEP esté fracturada, porque además también hay países que son los halcones de la OPEP, donde están los países africanos del Magreb Islámico, donde está Nigeria, donde está Angola y donde está Libia. En consecuencia, es muy difícil llegar a un acuerdo, porque las monarquías del Golfo están enfrentadas por razones geoeconómicas con otros países no OPEP, por conquistar el mercado que se va a desarrollar en los próximos años, que es China. Pero por otra parte se usa el petróleo como arma geopolítica para derrotar a mi principal rival geoestratégico y geopolítico, que es Irán. Irán ha anunciado que está de acuerdo con los acuerdos que se alcanzan en la OPEP, pero yo no voy a participar en la reducción de la producción hasta que yo alcance mi cuota. Irak dice exactamente lo mismo, Libia fragmentada dice exactamente lo mismo, así que el tema, la amenaza de sobreoferta en el año 2017 es absoluta. Así que no estamos esperando para el petróleo precios mayores a los 45, 50 dólares el barril para el West Texas y el Brent, y para Venezuela no más de 35. Si llegase a subir el precio por encima de eso, se generan los incentivos perfectos para que los crudos no convencionales de Estados Unidos, los productores de Dakota del Norte y Texas, comiencen a bombear mucho más petróleo. Y ese es el gran tema. Así que los pronósticos de precios son sumamente bajos, y los ingresos para el próximo año, los ingresos petroleros para Venezuela, no se estiman por encima de los 23, 24 mil millones de dólares. Así que entonces el escenario de cuentas externas es muy comprometido, el flujo de cada moneda extranjera es muy comprometido. Ya hemos visto el comportamiento del dólar paralelo. No me pregunten en qué nivel estaremos 2017, claro, porque estamos hablando, claro, de una condición marcada por el tema político, pero por el tema también económico. A eso te iba el tema político, porque fíjate, ahí tanto para el escenario interno con el tema de la gobernabilidad, como para el escenario exterior o internacional, con el tema de la credibilidad para lo que necesitamos obtener para las urgencias o las emergencias. Y además hace falta el consenso político. Es correcto. Pero hay una incógnita que despejar al margen de todo esto, que es la política que en ese sentido va a aplicar el gobierno de Donald Trump. Así que ha es. dicho que va a estimular la producción de esquisto, pero también sobre Venezuela pesa el famoso decreto Obama, que si bien no se ha aplicado en muchos términos, opera como un factor que deteriora la confianza de inversionistas y de organismos internacionales en relación a Venezuela. Y lamentablemente para Venezuela, y suscribo lo que me comenta Manuel,
lamentablemente para Venezuela, los republicanos van a apoyar definitivamente que se termine ese famoso tubo de hierro que viene de Dakota del Norte y de las áreas bituminosas de Alberta, Canadá, que es el Kingston, que es un tubo de hierro que sale desde Canadá, desde Alberta, arena bituminosa, pasa por Bakken, Dakota del Norte, y llega al Golfo de México, a un lugar que se llama Igloo Ford y Permian. Eso es Texas, y ahí está Citgo. Es decir, que la competencia para el crudo venezolano está a las puertas con un gobierno republicano de Donald Trump. Queda un minutico, pero me interesa mucho el tema del consenso político, porque ha tenido muchos vaivenes en los últimos tiempos, y sin eso no vamos a Como te pasar la comentaba prueba. al principio, el tema hay que garantizar la gobernabilidad y el factor crítico de éxito, sin duda, y tú lo acabas de plantear, de un programa económico que pase por la emergencia, luego el plan de estabilización y luego las reformas estructurales, es la coalición política, porque no se puede transitar este proceso sin que haya una fuerte coalición política, sobre todo frente a los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales no nos están exigiendo, para que sepas, no nos van a exigir, para que sepan, medidas económicas ortodoxas, fondo monetarista, nos van a pedir y nos van a exigir coalición política. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.